Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y muy especialmente a la persona que hoy nos acompaña y que nos va a hablar sobre un tema que podríamos en principio decir que es chocante, al menos, por el lugar en el que se celebra esta conferencia. Pues hablar sobre el flamenco en un colegio de ingenieros industriales no es habitual, o al menos yo no recuerdo aquí en Madrid que haya ocurrido nunca. Sin embargo, el flamenco es el cante por el que somos reconocidos los españoles. No quiero ser yo, totalmente inculto en la materia, el que diga qué es y cuáles son sus raíces, la enorme fuerza expresiva y sentimientos que lleva, la interpretación de sus letras y canciones, ni el componente cultural que tiene incorporado este arte. Para ello está aquí José Ignacio Primo, nacido en Santa Cristina de la Polvorosa, provincia de Zamora, y su afición por el flamenco surge de niño oyendo a la gente cantar temas de Rafael Farina. Ya en la Universidad de Salamanca, unos compañeros sevillanos le pusieron en contacto con Antonio Mairena y otros artistas sevillanos. A todos ellos les resultó extraño que un zamorano se interesase por este arte. El primer seminario que organizó lo hizo en la Escuela de Magisterio de Zamora en el año 1969 y asistieron Fosforito y Juan Habichuelo. Este acto fue inicialmente prohibido, aunque finalmente se celebró en el Salón de Actos de Zamora de Falange. ¿Sí? ¿Te ha soplado todo eso? Ah, el internet que es muy listo. Su vida profesional la ha dedicado a la enseñanza. Ha sido catedrático de lengua y literatura. Es además miembro del seminario permanente que vela por el legado del poeta Claudio Rodríguez. La obra de Claudio Rodríguez y el flamenco son dos temas que definen las aficiones de José Ignacio Primo. Estas aficiones se dieron cita en el bar La Reja de Zamora, en las noches de poesía y flamenco, y que compartieron Claudio Rodríguez y José Ignacio. Ambos fueron amigos y cuando se veían les decía a Claudio: háblame de Zamora, háblame de mis amigos. E iniciaban un largo paseo. Volviendo al flamenco, José Ignacio en el año 2010 publicó un trabajo de investigación sobre cantaora Isabelita de Jerez y su muerte en Zamora, aclarando la fecha de su fallecimiento y el lugar donde se encuentra enterrada. Posteriormente, en el año 2012, escribió el libro Gitanos, historia de una difícil convivencia, que fue fruto de trabajo de años y de experiencia en primera persona. También ha escrito Los caminos del cante. José Ignacio Primo es un hombre con un compromiso social y cultural que lucha por lo que cree con pasión, amor y dedicación. Sus conocimientos de poesía y flamenco le ha llevado a pronunciar innumerables conferencias y escribir artículos en revistas especializadas, tanto de poesía como de flamenco. Participa en la revista anual Aventura, editada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez en Zamora. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí y hacer compatible el flamenco con la ingeniería. Estoy seguro que después de tu conferencia conoceremos mejor el arte del flamenco y su cultura. Muchas gracias y ahí tienes. Bueno, me ha dejado un poco apabullado porque no sé de dónde ha sacado tanta información. ¿Se oye? Ahora, ¿se oye? Sí. Vale. Que no sé de dónde ha sacado tanta información mi querido amigo Miguel Ángel. En fin, a mí me encanta hablar de literatura, de poesía, de Claudio, de flamenco, de muchas cosas, de arte. Y por lo tanto, pues estoy muy a gusto. Pero estoy muy a gusto en compañía de amigos, sobre todo un montón de amigos que tengo por aquí, y alguno que está con el pensamiento aquí, pero que no ha podido venir, como Javier, que el hombre está un poco pachucho y que espero que se reponga pronto.
Bueno, y yo he venido a hablar de flamenco de una manera un poco elemental y un poco distinta. Y el título es sorpresivo, yo diría. El flamenco, ¿patrimonio de quién? Ahora voy a explicar por qué. Pero he traído unas imágenes que quiero que vean antes de empezar la charla, y luego ya sobre esas imágenes pues vamos a comentar alguna cosa. Por lo tanto, si apagan la luz se verá un poquito mejor. La voz es de Antonio Mairena. Un concierto muy especial, uno de los pueblos sevillanos con más tradición en la lucha jornalera, Marinaleda, un concierto para no perderse. Una noticia portentosa, pero lo extraña, va a conmocionar al mundo del flamenco. La aparición de unos rodillos de papel de estaño que podrían contener la voz nunca oída de Silverio Franconetti Aguilar, ese cantador del siglo pasado al que muchos consideran el más importante de la historia. Federico García Lorca dijo de él que quienes le escuchaban se le erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. No se sabía que aquella voz extraordinaria hubiera sido grabada y desde luego mucho menos que esa voz se conservase, que ese sonido se conservase. Es como si ahora, si estos rodillos son ciertos, nos regalasen por fin el poder comprobar que fue verdad, que fue un auténtico hacer vivir nuevamente a Silverio Franconetti. A pocos metros de aquí, Silverio tenía su parte cantante, está todo igual, oyendo estos 20. La voz es de Camarón.
daremos cuenta en su día a nuestros espectadores, pronunciado con motivo de la inauguración de este original museo, que por medio de imágenes visuales nos muestra a modo de túnel del tiempo a todos los grandes históricos del cárcel. A modo. Bueno, esto era lo que quería que vieran, que, bueno, les habrá sorprendido, ¿no? Por eso la conferencia que la he titulado El flamenco, patrimonio de quién. Tengo yo por aquí una copia del Estatuto de Autonomía de la Junta de la Comunidad de Andalucía y quiero leer el artículo 68 de dicho Estatuto de Autonomía. El artículo 68 dice exactamente así: corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Quiere decir que esto que yo estoy haciendo ahora mismo aquí es ilegal, porque es competencia exclusiva, dice el Estatuto de Autonomía, el artículo 68, exclusiva en la promoción, formación y difusión del flamenco. Bien, dicho esto, y dicho también que hace 3 años el flamenco se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir, que en definitiva es de todos, se contradice con este Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Andalucía. Por eso mi título es el patrimonio, el flamenco patrimonio de quién, de todos, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Andalucía. En fin, yo creo que el flamenco tiene una difusión ahora tan extraordinaria que está fuera de toda duda, que pertenece a todo el mundo, es algo abierto. Pero voy al vídeo que hemos visto, al DVD que hemos visto. Por cierto que hemos oído una noticia que ha aparecido, y quiero explicar esto, una placa de estaño con la voz de Silverio Franconetti Aguiar. Silverio Franconetti fue un cantador mítico del cual no tenemos grabación ninguna, no había ninguna grabación. Es un documental, un grandísimo documental, que yo les aconsejo a ustedes que si tienen oportunidad lo vean, de uno de los grandes directores que hay hoy en España, Basilio Martín Patino, ese de 9 cartas a Berta, etc. Bueno, pues Basilio ha hecho un documental precioso sobre una recreación, sobre la posibilidad de que pudiera aparecer una grabación. Digo la posibilidad porque es pura ficción, todo esto no es real. Pero sí quiero decir que la máquina parlante es una maquinita con un cilindro de cera, las primeras era con una plancha de estaño, y que fue inventada en 1876 por Thomas Edison. Y que la primera grabación que tenemos de flamenco, que además, curiosamente, el flamenco es de las primeras cosas que se grabaron. En Estados Unidos el propio Thomas Edison grabó a una bailadora que se llamaba Carmencita Dauset. Las primeras grabaciones son 30 segundos que están colgadas en internet
y que se pueden ver, ese baile grabado por el propio Thomas Edison. Pues bien, la primera grabación es de un cantador de Triana que se llamó Cagancho y que representa todos los cantes. Es una dinastía de toreros y cantadores y que aparece en 1898. Si esta noticia fuera cierta, que ya digo de antemano que no lo es, si fuera cierta, se adelantaba un poco la noticia de la primera grabación de un tema de flamenco. ¿Quién era Silverio Franconetti? Silverio Franconetti, que por cierto el apellido es italiano, porque era hijo de un guardia valón que vino a España, a Cádiz, y que se casó con una mujer de Alcalá de Guadaira, y Silverio nació en Sevilla, junto a la plaza de la Alfalfa. Silverio nació más o menos, porque hay dudas, aunque ahora se da como fecha más precisa 1831, pero ahora últimamente ha aparecido la partida de bautismo y es muy fácil que sea el 31, pero algunos dicen que fue en el 33, es igual. Silverio Franconetti fue el primer cantador que se dedicó profesionalmente al flamenco. En una época en la que el flamenco se encontraba relegado a los más bajos estratos sociales. En realidad, Silverio Franconetti fue el precursor de los conciertos de flamenco. Su vida estuvo entregada siempre a la aventura. Fue un hombre que se dedicó al mundo de los toros, que en el año 55 se enroló con un matador de toros en un viaje a Argentina, estuvo en Argentina, él actuaba de picador de los toros, de este torero, de allí pasó a Uruguay y en Uruguay se hizo militar y volvió a España en 1864. 1864 regresa a España. Hay una anécdota muy curiosa porque venía un poco abandonado con una gran barba y llega a Cádiz, que entonces era el puerto fundamental para las Américas. Y llega a Cádiz y se va a una fiesta flamenca. Y en esta fiesta flamenca se pone a cantar por Sigrilla. Y hay una gitana que dice: así solo puede cantar Silverio. Y lo identificaron por su cante. Es decir, que fue un hombre extraordinario en la manera de cantar. A partir de entonces se dedicó a montar espectáculos y a montar un café cantante, que como sabéis la moda de los cafés cantantes había venido de Francia, es la época del romanticismo francés y viene de Francia y monta un café cantante que primero se llamó, porque era el nombre que ya tenía, Café del Borrero en Sevilla, pero que luego se llamaría Café de Silverio. Y de ahí actuaría por ahí en un montón de sitios, hasta tal punto de que yo tengo, por ejemplo, alguna nota de prensa por aquí de Madrid. Esto lo he sacado de la hemeroteca. El periódico es La Correspondencia de España y es de fecha 5 de mayo de 1870 y dice así: ojo, además viene una gacetilla, ¿no? Ojo,
aficionados al cante y baile andaluz. Acaba de llegar a esta capital el acreditado artista de cante andaluz, don Silverio Franconetti, con toda su compañía, para dar un corto número de conciertos en el Café de San Fernando, calle Mesón de Paredes. Esta funcionará en compañía de la que hoy existe en el café, de 8 a 2 de la madrugada, desde hoy 5 de mayo. Los dueños de dicho café no han escaseado nada hasta conseguir la compañía citada, tan deseada por el público madrileño. Por lo tanto, ya en poco tiempo, en el 70, Silverio Franconetti había adquirido una gran fama en toda España. Hoy se pone como el inicio de la época de oro del flamenco. Pero, ¿a dónde quiero llegar o qué quiero decir con esto? Pues que la historia del flamenco es muy breve. La historia del flamenco es un arte nuevo, reciente, tiene una vida muy corta, es decir, estamos hablando de 1864, poco antes, como vamos a ver, hay algún dato de algo similar, quiere decir que tiene siglo y medio el flamenco. Por lo tanto, un siglo y medio para un arte, para cualquiera, la ópera o cualquiera, tiene mucha más vida que el propio flamenco. Aparte de que la palabra flamenco, la primera vez que yo la he encontrado documentada es en este anuncio de un periódico también, que está sacado de una hemeroteca. El periódico se llama El Espectador y es del 6 de junio de 1847. Es la primera vez que se utiliza la palabra flamenco. Se titula Gacetilla de Madrid, Variedades. Un cantante flamenco. Hace pocos días que ha llegado a esta corte, donde piensa residir algún tiempo, según nos ha asegurado el célebre cantante del género gitano, Lázaro Quintana. Cualquiera que haya viajado por Andalucía y concurrido en Cádiz o Sevilla a algunas de las funciones que tan frecuentemente se ejecutan en aquellas capitales, entre las personas afectas a estas diversiones, habrá oído, cuando menos, que su nombre merece elogios entre los grandes cantadores de este género. Por lo tanto, esa es la primera vez que aparece la palabra flamenco. Hasta ahora se hablaba de cantes andaluces, se hablaba de cantes y bailes gitanos, pero nunca se había utilizado la palabra flamenco. Por lo tanto, yo quiero hacer un repaso por la vida del flamenco. Y voy a poner una fecha, quizá un poco aleatoria, ¿no? Mediados del siglo XVIII, 1750 más o menos, vamos a poner esta fecha. Hasta entonces, hasta el 1750, siglo XVIII, 1750, yo lo voy a llamar la prehistoria del flamenco. Se ha hablado mucho, uno coge libros por ahí y empiezan a hablar que si los tartesos, que si tienen un sentido en ritmo, que Gades, la ciudad romana de Gades, lo que sí es cierto, por ejemplo, que Marcial y Juvenal nos hablan de unas muchachas en Cádiz, puelle gaditane, que son llevadas a Roma, al Capitolio, y que hacen la locura de los senadores del Capitolio.
tenían un gracejo especial. Estas muchachas gaditanas, entre ellas una que se hizo muy famosa, que se llamó Teletusa, ¿no? Que me ha venido ahora el nombre a la cabeza. Bueno, ¿se puede hablar de flamenco? No. Pero sí se puede hablar de que va dejando un sustrato, va dejando un pozo que indudablemente lo hay. Más tarde, Antonino, por ejemplo, pues establece el itinerario, el llamado itinerario de Antonino, que es la Vía de la Plata, y que une Emérita Augusta con Astúrica Augusta hacia el norte y hacia el sur con Hispalis. Y será también un foco importante de comunicación, muy importante, más de lo que se piensa uno, porque luego explicaré por qué la Vía de la Plata tiene tantísima importancia. Pero hasta aquí no hay flamenco como tal. Puede ir quedando ese sustrato, ese pozo que he ido diciendo. La segunda fase que yo voy a marcar es desde mediados del siglo XVIII, 1750, a principios del siglo. Se puede marcar, por ejemplo, la guerra de la independencia en 1808, pero más o menos hasta principios de siglo. En esta época ya empezamos a tener alguna referencia de algo más concreto. En esta época, por ejemplo, yo voy a leer a un escritor que todos hemos estudiado en bachillerato, en José Cadalso, pero que nadie ha leído. No. Era la época en la segunda mitad del siglo XVIII, se ponen de moda las cartas que inspiradas sobre todo en Montesquieu, en las cartas persas, y bueno, pues José Cadalso, que era militar y tal, escribió, estaba enamorado de una actriz de teatro que se llamaba Filis, le puso, recordando el nombre de Filis, a Lope de Vega, la Filis de Lope de Vega, Elena Osorio, y también escribió unas cartas que él llama cartas marruecas. En estas cartas hay tres personajes. Uno es dos moros, Pembeley y Gacel, y uno que aparece ahí, que es Nuño Núñez, que es el alter ego del propio escritor. Bueno, pues en estas cartas marruecas, en esta edición de Anaya que he traído aquí, voy a leer algún pasaje, la carta séptima, que es muy, muy, muy interesante. Le escribe Gacel a Ben Beley, le escribe a Marruecos, explicándole lo que ha visto. Y dice así: yendo a Cádiz, donde se hallaba mi regimiento de guarnición, me extravié y me perdí en un monte. Iba anocheciendo cuando me encontré con un caballerete de unos 22 años, de buen porte y presencia. Llevaba un arrogante caballo, sus 2 pistolas primorosas, calzón y ajustador de ante con muchas docenas de botones de plata, el pelo dentro de una redecilla blanca, capa de verano caída, etc. Nos saludamos, como es en regular, y preguntándole por el camino de tal parte, me respondió que estaba lejos de allí, que la noche ya estaba encima y dispuesta a tronar,
que el monte no era muy seguro, que mi caballo estaba cansado y que en vista de todo esto me aconsejaba y suplicaba que fuera con él a un cortijo de su abuelo que estaba a media legua corta. Y efectivamente Gazel se va al cortijo, y allí se encuentra con que todo el mundo saluda a un personaje que todo el mundo lo llama el tío Gregorio. Y entonces continuó leyendo. Dice, ¿quién es ese tío Gregorio? Preguntéle atónito y me respondió, el tío Gregorio es un carnicero de la ciudad que suele acompañarnos a comer, fumar y jugar. Poquito le queremos todos los caballeros de por acá. Bueno, esto es lo que dice, pero ¿qué hace el tío Gregorio? Allí van a una cacería y en la cacería, pues la noche previa, como es típico de los buenos cazadores, se ponen a jugar y de fiesta y a cantar y tal. Y dice así, esperando la hora competente, pasaban la noche jugando, cenando, cantando y hablando. Para todo lo cual se hallaban muy bien provistos, porque habían concurrido algunas gitanas con sus venerables padres, dignos esposos y preciosos hijos. Allí tuve la dicha de conocer al tío Gregorio. A su voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo, modales ásperos, frecuentes juramentos y trato familiar, se distinguía entre todos. Su oficio era hacer cigarros, dándolos ya encendidos de su boca a los caballeritos, atizar los velones, decir el nombre y mérito de cada gitana, llevar el compás con las palmas de las manos cuando bailaba algunos de sus más apasionados protectores y brindar a los saludes y tal. Solo diré que el humo de los cigarros, los gritos y palmadas del tío Gregorio, la bulla de todas las voces, el ruido de las castañuelas, lo destemplado de la guitarra, el chillido de las gitanas sobre cuál había de tocar el polo para que lo bailase preciosilla, etc. Bueno, este pasaje, que es un texto literario, ya dije que iba a dar un enfoque del flamenco a través de textos literarios. Este pasaje, que muy poca gente conoce, en la carta séptima de José Cadalso, está describiendo una juerga flamenca. Está describiendo, habla ya el gitano de las palmadas, pero todavía no habla ni de géneros, ni de... Pero yo a esta época ya la llamo de preflamenco, es decir, es una época en la que hay un flamenco incipiente. De ahí pasamos a otra época que yo voy a llamar primer flamenco o protoflamenco, ¿no? Que va desde principios de siglo hasta la llegada de Silverio Franconetti, hasta 1864, que es una época ya clave en la llegada del flamenco. Esta época, como ustedes saben, de la segunda mitad del siglo XIX, coincide con el paso del costumbrismo al romanticismo, coincide con los escritores primero costumbristas que se van fijando en describiendo cosas. En Madrid tenemos a Mesonero, romanos con San Isidro, la verbena de la Paloma y tal, y en Sevilla tenemos a
Cecilia Bel de Faber, por ejemplo, o a Serafín Estébanez Calderón. Serafín Estébanez Calderón escribe escenas andaluzas. Este pequeño libro, que es muy bonito y muy agradable de leer. Los dos últimos capítulos de este libro los titula uno Un baile en Triana y el otro Asamblea General. Bueno, pues de Un baile en Triana, aquí ya sacamos mucho más. De Un baile en Triana dice lo siguiente. Esteban Calderón, además, Esteban Calderón fue gobernador civil de Sevilla. Era un hombre muy influyente porque tenía aquí un cuñado suyo que dejó una amplia huella en Madrid y que es el Marqués de Salamanca, ¿no? Entonces dejó toda una zona de expansión, se dedicaba al negocio inmobiliario y tal, y este era un hombre muy despierto, Serafín Esteban Calderón, y bueno, pues muy atractivo, y tocaba la guitarra. Según dicen algunas crónicas, la tocaba bien. Dice así en Un baile en Triana: en tanto hallándome en Sevilla y habiéndome encarecido sobremanera la destreza de ciertos cantadores, la habilidad de unas bailadoras y sobre todo teniendo entendido que podría oír algunos de estos romances desconocidos, dispuse a asistir a una de estas fiestas. El Planeta, El Fillo, Juan de Dios, María de las Nieves, La Perla y otras notabilidades, así de canto como de baile, tomaban parte en la función. Aquí ya tenemos nombres de cantaores. Y de pronto, sigue describiendo la fiesta, de pronto canta uno, mítico ya dentro del mundo del flamenco, que es El Planeta. Por cierto, El Planeta fue bisabuelo de Manolo Caracol. Y dice así: entramos a punto en que El Planeta, veterano cantador y de gran estilo, según los inteligentes, principiaba un romance o corrido después de un preludio de vihuela y dos bandolines que formaban lo principal de la orquesta, y comenzó aquellos trinos penetrantes de la prima, sostenidos con aquellos melancólicos dejos de bordón. Bueno, aquí hemos visto que ya aparecen cantadores de los cuales tenemos referencia alguna. Si alguno hay más aficionado al flamenco, hubo un cantador muy viejo que ya grabó una sigrilla que se la había escuchado al Planeta. Una sigrilla que ha quedado como la sigrilla más primitiva del flamenco y que se llama Sigrilla del Planeta. A la luna le pido la del alto cielo, que empieza así, ¿no? Esta sigrilla del Planeta. Pues bien, aquí tenemos ya los primeros cantadores, pero además empiezan a cantar y dice, voy entresacando, entre las cosas que cantó, todas fueron alabadas. Una era la malagueña, por el estilo de la jabera, y la otra, ciertas coplillas a quienes los aficionados llaman perteneras. Cuantos habían oído a la jabera, todos a una le dieron ese triunfo y decían, asegurando que lo cantó la gitanilla. Lo que cantó la gitanilla no fue la malagueña de aquella célebre cantadora, sino otra cosa nueva, con otra distinta entonación. Allí se cantó el polo de Tobalo, etc. Bueno,
Hay además otra frase en la que el Fillo, que es otro gran cantador, de los cuales ya tenemos referencia de que algunos lo escucharon, hay una discusión entre el Planeta y el Fillo, porque el Fillo tenía la voz ronca y le dice el Planeta al Fillo: te digo, Fillo, que esa voz de broncano es crúa y no de recibo, y en cuanto al estilo ni es fino ni es de la tierra. Bueno, digo esto porque hoy ha quedado entre el flamenco, entre los gitanos, ha quedado la voz afillá. La voz afillá, que es una voz cruda, la voz de Juan Talega, de Tío Gregorio, el Borrico, de esos cantadores del Perrate, de Utrera, esa voz crúa, que dice cruda, que le dice el Planeta. Pero bueno, estamos todavía que no hay testimonios y estamos en un flamenco incipiente. Y ya voy a pasar a la época de oro, que va desde el 64, la llegada de Silverio Franconetti, que supone, sin duda ninguna, la llegada de la época de oro y de los grandes cantaores, los míticos cantaores de flamenco. Por citar alguno, Tomás el Nitri, Antonio Chacón, Manuel Torre, Pastora Pavón, Niña de los Peines y un largo, etcétera, de cantaores que tampoco quiero enumerar porque no quiero alargarme mucho. Esta época acaba más o menos, yo la termino, en 1922. 1922 es el concurso de Granada, y aquí hay uno que es de Granada y lo conocerá bien. Es un concurso que organizan, el primer concurso de canta, hubo alguno antes, pequeñito, pero el primero que se organiza en la fiesta del Corpus de Granada, y que organizan grandes personalidades, entre ellas Manuel de Falla, Federico García Lorca, pintores como Rusiñol, Turina, músicos, etcétera, Andrés Segovia, que también estaba, y que fue un concurso que cometieron una equivocación. La gran equivocación que cometieron fue no dejar que participaran profesionales. Invitaron a Manuel Torre y a Pastora Pavón, la Niña de los Peines, que es la mejor cantadora que ha habido hasta ahora, y sin embargo no los dejaron actuar. Y actuó un anciano de Morón, el Tenazas, que fue el que ganó el premio, y un niño de 10 años o 11, que empezaba y que se llamó, porque ya murió, Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol. Por lo tanto, esos dos fueron los que ganaron este concurso. De ahí, por seguir en esta evolución, empieza a desencadenarse ya en el siglo XX lo que se llamó la ópera flamenca. La ópera flamenca surge a partir de los años 20. Yo he leído en muchos sitios que la ópera flamenca surge porque en la dictadura de Primo de Rivera hay una subida de impuestos del IVA que ha habido ahora, ¿no? Y solamente ese libro sube a un 13%, me parece que es, y solamente la ópera flamenca, la ópera, sube al 7%. Y se libra de esa subida, y entonces un avispado manager que se llamó Pedrines, pues puso el nombre, ponen por ahí, que puso el nombre de ópera flamenca. Pero yo he podido constatar que no es cierto esto,
porque la ley de Primo de Rivera es de 1926 y yo ya he encontrado espectáculos con el nombre de ópera flamenca en 1924. La ópera flamenca incluye todo, variedades, etcétera, y yo creo que representa este momento fundamentalmente muchos, ¿no? Pero yo voy a poner un nombre por no saturar de nombres: Pepe Marchena, por ejemplo, que sería el que simboliza mejor esta época de la ópera flamenca. Y hasta 1954, más o menos, 1954, en la que Antonio Mairena lanza su magisterio. Antonio Mairena, que ahora está de moda criticarlo, y yo oigo críticas por todos los sitios. Confieso que para mí, Antonio Mairena, no voy a decir que haya sido el mejor, porque sobre gusto no hay nada escrito y no se puede decir quién es el mejor, pero sí puedo decir que ha sido el más importante que ha dado la historia del flamenco. El más importante porque ha hecho una labor de investigación, de dignificación del flamenco, que estaba ya por los suelos, de dignificación y tal. Y a esto también una labor de difusión, los tablados que muchos ya de nosotros hemos conocido, los tablados flamencos que surgen en Madrid, muy cerquita de aquí. Manolo Caracol abre Los Canasteros, un santuario donde yo estuve cantidad de veces escuchando a Caracol y escuchando a toda la gente que por allí estaba, el Sordera, Terremoto, Dolores de Córdoba, en fin, Melchor de Marchena, cantidad de gente que estaba ahí en el tablao de Los Canasteros. Voy a poner otra fecha clave, 1974. Importante, ¿por qué? 1974 y finales, hasta la muerte de Camarón, 1992. ¿Por qué el 74? Pues porque aparecen tres personas que renuevan el mundo del flamenco. Tres personas que yo le doy una grandísima importancia. En el baile, Antonio Gades. En el toque, Paco de Lucía. Y en el cante, Camarón. Tres personajes que hacen una renovación, sobre todo Camarón con la Leyenda del Tiempo, sobre todo Gades con la escenificación de Fuenteovejuna, etc. Y sobre todo Paco de Lucía con Fuente y Caudal, la primera de las grandes obras que hace y que supone una etapa que yo llamo de renovación. He situado hasta la muerte de Camarón en 1992. Camarón, así como ya estoy hablando de una época que conozco muy bien, Camarón fue un gran amigo mío, Antonio Mairena fue otro gran amigo mío, con los que hablé muchísimo y tuve conversaciones y sé precisamente lo que eran. ¿Qué hicieron? Pues Paco de Lucía, por ejemplo, mete la velocidad en el toque. Paco de Lucía se inspira sobre todo en el jazz y mete la velocidad, una velocidad endiablada al toque. Camarón, por ejemplo, es una perfección en cuanto a afinación. Yo le decía algunas veces, digo, no desafinas ni tocando el timbre. Es decir, que era un hombre perfecto, como Antonio Mairena. En dos eran una cuadratura, tenían perfecta en cuanto al toque y al cante.
Y por último pasamos al siglo XXI, y yo quiero citar ya un personaje del siglo XXI, que es Enrique Morente, y que para mí, Enrique, también un gran amigo mío, muy buen amigo mío con el que conversé muchísimas veces, supone lo que yo llamo la transgresión. Es decir, si Camarón era, por así decir, ortodoxia, pero renovadora, una voz renovada, pero Camarón es el último de los grandes cantaores de la etapa anterior. Y Morente es el primero de los grandes cantaores de la etapa tecnológica, por así decir. Por eso digo que representa la transgresión. Por poner un ejemplo, es el primer cantaor que graba la voz en 6 pistas y la funde en una sola, es decir, que ya se apoya en la tecnología para sacar pues sonidos insólitos y sobre todo también es capaz de aunar una serie de elementos como pueden ser Lorca con Leonard Cohen, con Lagartija Nit, rockeros, y la voz de Morente, sobre todo en su disco Omega. Bien, todo esto yo lo he traído aquí y voy a ir acabando, porque no quiero cansarles. Yo lo he traído a colación para que nos haga reflexionar todo esto y sacar algunas conclusiones de este difícil mundo del flamenco. La primera es que el flamenco es un arte que tiene poca vida y que está en evolución y en ebullición también. La segunda, que procede de un mestizaje, de un mixticismo con X, ¿no? Que hay una cantidad de mezclas metidas ahí en el flamenco. Pero, es decir, que es una amalgama de elementos muy dispares. Pero, desde luego, de lo que no cabe duda, es que el flamenco constituye una expresión de música y danza que es importantísima a nivel mundial, pero que sigue planteándonos dudas en torno a su origen. Andalucía, sobre todo después de la toma de Sevilla en el siglo XIII por Fernando III el Santo, fue repoblada con gente del norte, sobre todo por castellanos. Y yo vivo en una zona donde el folclore, Zamora, León, parte de Galicia, Asturias, es riquísimo, ¿no? Y fue repoblada por esta gente. La Vía de la Plata se convierte en un eje muy importante de comunicación entre el norte y el sur. Eso hace que los actuales cantes andaluces, los que llamamos folclore andaluz, tengan un fondo común, que es el fandango procedente de la jota castellana. Y aunque tiene particularidades propias ahora mismo, es difícil desafectarlo del folclore castellano y por lo tanto español. Pero sin duda estas melodías, que como he dicho son folclóricas, interpretadas por aquella población diversa, van adquiriendo forma y sentir propios del pueblo andaluz y van adquiriendo sabor propio. Del fandango viene todos los cantes de Huelva, vienen los de Málaga, vienen los de Granada, pasan a la parte de la Unión, etc.
Es decir, que van adquiriendo huella personal y propia. Y he dejado para el final una incógnita que hay ahí, porque no he hablado hasta ahora del pueblo gitano. El pueblo gitano que llega a la península en 1425, tenemos el primer dato de la llegada de los primeros gitanos por Aragón. Alfonso el Magnánimo les extiende un salvoconducto y en principio vienen con la misión de peregrinar a Santiago. Vienen, ya está comprobado que son de origen hindú, de Pakistán, de la zona del Punjab, y que vienen hacia aquí a través de Turquía, Grecia, y llegan a la península y a Francia, etc. Y que nos ha dado la clave del conocimiento de la procedencia, sobre todo la lingüística. Su lengua, el romanó, es sin duda ninguna una lengua indoeuropea. Pues bien, los gitanos, que en un principio fueron muy aceptados aquí en España, todos se llamaban condes, duques, etc., y parece que pertenecían a la nobleza. Incluso en Jaén, el condestable de Iranzo hace unas fiestas en honor de los gitanos y están varios días allí, pero pronto pasan a ser perseguidos. Pasan a ser perseguidos, curiosamente, no por motivos políticos ni religiosos, sino por problemas étnicos. Yo he escrito un libro que tengo aquí, que es Gitanos, historia de una difícil convivencia, que hablo de todo esto y que hablo de la procedencia y origen de los gitanos. A partir de la primera pragmática que lanzan los reyes católicos en 1499, cada monarca lanza una pragmática en contra de los gitanos. Yo las tengo recogidas aquí, voy a hablar de alguna de ellas, por ejemplo la de los reyes católicos, porque impresionan. Es una época de la península muy dura, donde había un gran vagabundaje, donde había mucha mendicidad. Y no digamos en el siglo XVII. España se había empobrecido de tal manera que había ahí en una población, porque se ve diezmada por pestes, etcétera, en el siglo XVII, y hay en una población de España de 8 o 9 millones de habitantes, hay censados más de 150.000 mendigos vagando por ahí. Lo que quieren, yo siempre he dicho que es una especie de ley de extranjería, es decir, lo que quieren es que se asienten. Pero claro está, es muy difícil asentarse cuando no son aceptados por una parte y por otra parte sus oficios les obligan al vagabundaje. Eran grandes forjadores, ahí está Triana, por ejemplo, donde las grandes herrerías que había allí en Triana, con cantidad de gitanos, se habla de 6.000-7.000 gitanos en Sevilla. Todo esto hace que vayan por las dehesas, por las propiedades, por la aristocracia, y porque necesitaban herraduras para los caballos, aparte de que eran expertos en ganado, aperos de labranza, llevaban sus fraguas y permanecían ahí. Por lo tanto, eran necesarios. Yo he encontrado cartas que los que más defienden a los gitanos son la nobleza, son la aristocracia. ¿Por qué? Porque les hacían falta. De hecho, siempre ha habido una afinidad entre aristocracia y gitano. Bien,
no solo en eso, sino hasta en los nombres. Les voy a contar una anécdota y bueno, pues voy a parar un poco. Por ejemplo, saben ustedes que Carlos III, que es el último que deja de perseguir a los gitanos, en 1783 lanza una pragmática en la que pide que cesen las persecuciones a los gitanos y que sean reconocidos por alguien. Los nobles reconocen a los gitanos y les dan su nombre. La aristocracia sevillana eran Montoyas, Vargas, y los gitanos, Cortés, y los gitanos de Sevilla se apellidan así. En Málaga, por ejemplo, había una gran fundición de un tal Heredia, y entraron muchos a trabajar en la fundición y tomaron el apellido Heredia, que ahora los gitanos, que es noble, pero no ya de allí, en la zona mía, en Zamora, por ejemplo. En Zamora, pues la aristocracia eran los Bermúdez, los Jiménez, y en Portugal, al lado, los nobles portugueses eran Salazar. Por lo tanto, los apellidos, los gitanos de Zamora, son Bermúdez, Jiménez, Salazar, que pertenecen a la nobleza castellana y portuguesa. Bien, a partir del 83 cesan las persecuciones. Yo quiero lanzar una pregunta. ¿Cuál es la participación del gitano en el flamenco? Porque ya digo que hoy se ha puesto de moda criticar al flamenco, sobre todo por parte de folcloristas y musicólogos. La palabra flamenco recoge, como he querido demostrar, muchas tendencias, muchas versiones, todo es flamenco. Pero no deja de ser un término ambiguo lo que canta un gitano de Alcalá de Guadaira, por ejemplo, lo que cantaba Manolito el de María, lo que cantaba Juan Talega, por ejemplo, nada tiene que ver con una granaína, por ejemplo, nada tiene que ver. Y sin embargo, las dos cosas son flamenco. Por eso, hoy ha lanzado una voz un amigo mío, Pedro Peña, hermano de Juan Peña, el lebrijano, de familia cantadora gitana hasta la médula, padre de Dorantes, un grandísimo pianista, y dice que bueno, que ya está bien, que nada tiene que ver, y que lo que decía Antonio Mairena era verdad, que hay un cante gitano andaluz y que hay un cante folclore andaluz, y que desde luego se mezclan y se entrelazan, a veces, pero el sentir de unos y de otros es distinto. Y yo me voy a hacer una pregunta, voy a decir, ¿en qué se diferencian? Pues muy sencillo. El cante andaluz, el folclore andaluz, siempre, como todo folclore, es grupal, es coral. Se canta siempre entre grupos, canto yo un fandango, tú cantas otro, es más distinto. El cante gitano es racial, fundamentalmente racial. Es la voz individual de un cantador que canta sus fatigas que salen de dentro. Y además con unas exigencias tremendas, con unas exigencias de compás, de ritmo, de otra manera. No importa tener voz. Un cantador de flamenco se preocupa por la voz. Un cantador gitano no se preocupa por la voz, se preocupa
por el compás y no salirse ni un ápice, y esa regla y el saber. Por eso cantan bien los gitanos viejos, los gitanos que les sale de dentro, de las entrañas, el cante. Bueno, yo me estaría hablando mucho tiempo aquí, pero como no quiero cansarle, porque veo que se va fatigando un poco la gente, prefiero entablar un coloquio, dejar de hablar un poco y que la gente me pregunte. No sé si he convencido a alguien o no lo he convencido, pero bueno, espero alguna pregunta. Yo más que pregunta, lo que voy a hacer es un acto de fe, y es decir, como tú entenderás inmediatamente, anaranía, que significa amén en caló. Y dicho esto, pues me vine aquí con la cosilla esta de haber un tío que viene de Zamora a hablar de flamenco. ¿Por dónde va a salir? Pues niño, anaranía. Amén a todo lo que has dicho. Bueno, sí. Pero te quiero recordar una cosa. Cuando has hablado ahora de los gitanos y del cante gitano y del cante flamenco y el gitano este que se está pendiente de la norma, ¿no? De no salirse y tal. Yo es que creo y viene un poco con lo que has dicho al principio, es que yo creo que el flamenco y el cante gitano no son del año 1800, 1700 y tal. Son eternos. Yo recuerdo en mi época de alférez allí en Cádiz, escuchar a don José María Pemán afirmaciones de que hablábamos de esto y lo otro, tal, y me recordaba una seguirilla que decía: que no vendas tú, aunque tengas hambre, tu mantón bordado. O sea que, y él decía, y esto es eterno. Sí. Esto viene pues desde que el Señor echó del paraíso a Adán y a Eva, y empezaron a quejarse, y le decía a Adán: no vendas tú, aunque tengas hambre, la hojita de parra que te has puesto por delante, porque entonces vamos a tener un conflicto que va a durar todos los tiempos. Es verdad que aquí en el colegio, pues efectivamente había que hablar de la métrica esta del año 1700, de Franconetti, del tal y cual, pero para mí, niño, el flamenco y el cante flamenco es eterno. Sin duda ninguna. Y nada más. Muchas gracias, de verdad, y anaranía. Sí, amén con todo lo que has dicho. Sin duda ninguna, a partir de ahora, el flamenco es imparable. Es un arte imparable. ¿Por qué? Porque es un arte que conmueve. Y todo arte que conmueve, que hace crujir dentro, pues tiene que tener vida. Y el flamenco, a partir de todo el siglo XX ya, y todo esto se ha consolidado hasta tal punto, pues por ejemplo, una cantidad de artistas, ¿no? Diaghilev, por ejemplo, que vino en la Primera Guerra Mundial y vino de Rusia para aquí en 1908, se vino aquí y vio el baile y se quedó atónito, y escuchó cantar y se quedó atónito. Era un gran bailarín e influyó sobre los bailadores. Por ejemplo, pues sobre Vicente Escudero, ¿no? Y sobre tal, fue uno de los que más influyó. Pero claro, por eso digo que el flamenco ahora como arte está sometido a la influencia y al mestizaje y a todo. Yo no soy crítico. Bueno, a mí me dicen, ¿es purista? Pues soy purista. Pero vamos, no soy estúpido. Quiero decir que a mí me gusta y reconozco a mí quién me llega.
Pues te digo, Unai de Manolito de María, que lo he citado, Juan Talega, eso me pone el vello de punta. Y lo que no me lo hace otro artista, Poveda, por ejemplo, ¿no? Y canta bien, pero no me hace crujir las carnes. Luego hay otro concepto muy distinto. Te voy a contar una anécdota. En el año 73, Antonio Mairena graba un disco dedicado a Triana y me llama. Y me dice, oye, vente aquí a Madrid, ¿puedes venir? Y tal. Digo, sí, venga. Y estás conmigo en la grabación. Y vine con un 4L que yo tenía, ¿no? Entonces, en aquella época me vine. Además, me acuerdo, porque son detalles que no se te olvidan. En la calle Aduana, en el Hotel Terán, que paraba siempre Antonio Mairena, un hotel de esos antiguos, pisos muy altos, pisos de madera y tal. Bueno, y nos fuimos a la Phillips, que grababa la Phillips, en María de Molina, que estaba la Phillips. Los llevé yo en el coche a Melchor, al hermano de Antonio, Curro y Antonio, y yo, los cuatro en el coche. Antonio siempre llevaba su maletín, y en su maletín, que es lo muy digno, porque llevaba su maletín, según abría, llevaba la botella de whisky. Eso no fallaba, ¿eh? La botella de whisky la llevaba. Y bueno, pues además grababa unas horas extrañas, ¿no? Porque nos fuimos para allí a las 3 de la tarde. Y digo, coño, Antonio, que no son horas de grabar. Y dice, sí. Bueno, la anécdota es, para que vean lo que son los gitanos. Hace un cante por Sigrilla de Triana, Antonio. Le toca a Melchor estupendamente, porque entonces, claro, era en directo todo. Hacían 2 pruebas, grababan 2 cosas y escogían, porque tampoco se podía estar, o sea que no es ahora la mezcla, lo que yo hablaba de Morente, ¿eh? Y entonces canta y lo escuchamos. Me dice Antonio, ahí hay una cosa que no me gusta mucho, dice, lo voy a hacer otra vez. Dice, Melchor, y dice, tócame igual que me has tocado de maravilla, que voy a intentar hacer un cambio en este tercio. Y me dice, Antonio, ¿cómo te voy a cantar igual si no me acuerdo? Le dice Melchor, no se me olvida aquello. Dice, ¿cómo te voy a cantar igual si no me acuerdo? Ese es el cante gitano. Poveda canta igual todo bien, bien, pero canta igual todo. Bueno, no sé, sí. Por favor, le das el micro. Bueno, yo no entiendo mucho de flamenco, pero que me ha llamado la atención que en su exposición ha hablado mucho de Triana. Hombre, mi padre era de Triana, con lo cual, oye, pues no se siente contento, pero me llama la atención que de Jerez de la Frontera, que algo de flamenco creo que tiene que contar, no ha dicho nada. Y luego, respecto a Paco de Lucía, lo he mencionado, pero me le deja un poquito apartadillo ahí a Manolo Sanlúcar. No sé si es que este hombre no ha sabido enfocar muy bien su carrera o ha quedado un poquito postergado. Eso no, era una interpretación de esto. No, ya he dicho que Paco marca una etapa y sin duda ninguna el toque, pero no hay que perder de vista que el flamenco es fundamentalmente cante, No hay que perder de vista esto. Y lo demás se ve sometido a influencias, a tal, el baile es otra cosa, es otra maravillosa, ojo. Pero claro, hasta en eso, hasta en el baile, Farruko salía y 4 patadas que te dejaban eléctrico. Y sin embargo, pues Manuela Vargas bailaba con una esbeltez y una elegancia, es otro concepto. Carmen Amaya salía como un trueno,
pero es otra cosa. Por eso digo que hay que distinguir en todo, en el cante y en el baile, pero Paco, sin duda ninguna, representa un momento en el toque que está ahí, que hace historia y que hay que pararse. Pero claro, yo no puedo citar a tanta gente porque he ido un poco de pasada. En cuanto a Jerez y Triana, yo creo que Triana fue el foco fundamental. Te voy a contar una cosa. La primera vez que fui yo a Jerez, que fue por el año 63 o por ahí, la primera vez que fui yo a Triana, con el hermano de uno que está aquí. Todo el mundo, entonces, en los tabancos, cantaban por fandangos. La bulería no se cantaba. Ojo, se cantaba por fandangos. En Jerez, o sea, que en Jerez mucha pureza, mucha historia, pero no tanto. Lo que pasa es que ahora sí, ahora es donde queda de cante gitano. De flamenco se da en muchos sitios, pero de cante gitano es donde quedan los flamencos. Pedro Peña habla de los gitanos flamencos. Y si tú vas, que son, ahí habla, no he querido extenderme porque no puedo, pero habla de que en la Baja Andalucía, en Sevilla, Cádiz, una serie de familias se hicieron estables y para poder ser estables se enrolaron en el ejército y fueron a Flandes. De ahí el nombre de gitanos flamencos. Flamencos de Flandes, al venir dijeron que eran de Flandes. Me parece un poco idealizada esta teoría, pero desde luego si hay algo claro, que el gitano en Sevilla y en Cádiz no tiene nada que ver con los demás. Es decir, que en Sevilla y Cádiz es donde están, sobre todo ahora mismo Jerez, Lebrija y Utrera, porque Triana ya desapareció. Triana desapareció en el 62, cuando hicieron las 3.000 viviendas que los echaron de Triana, las inmobiliarias y tal, y hicieron las 3.000 viviendas y aquello fue el disloque. Y Triana desapareció. Pero en Lebrija, yo conozco las dinastías de los Peña, por ejemplo, los Funi y tal, en Utrera igual, los Peña también, y en Jerez. Es donde queda todavía ese sabor del flamenco gitano. Llámalo gitano flamenco, como dice Pedro Peña, o llámalo el cante gitano andaluz, como decía Antonio Mairena. Pero sí, lo que pasa es que no puedo, porque si no me estoy 5 horas y no puedo estar. ¿Alguna pregunta? En referencia con las cartas marruecas, ha dicho que ahí no se conocían todavía estilos, que no había todavía palos, digamos, lo que ahora llamamos palos. Pero, sin embargo, en la carta que ha leído, habla del polo. Sí. ¿Es que el polo es el primer palo que hubo en el flamenco o es que venía de más antiguo que el flamenco? No, ahí aparece el cante más antiguo, que es de la tradición y que viene del norte, es el romance. Ese es el cante más antiguo, que en Andalucía se llamó corrido y que tenemos unos ejemplos maravillosos en el puerto de Santa María, con Alonso del Cepillo, con el negro del puerto, con la gente del puerto, que es donde se ha conservado el romance. Ese es el primer palo, pero luego se habla de la caña y del polo. La caña era un cante bailable, folclórico, bailable,
y es de los cantes que aparecen más antiguos, pero desde un punto de vista más folclórico. No como flamenco. De hecho, hoy es uno de los cantes más apartados, relegados, un poco, no sé por qué, porque, bueno, si escuchamos flamenco hay que escuchar la caña, el polo, hay que escuchar la granaína y hay que escuchar los verdiales. Más coral que el verdial, pues no lo hay. Pero claro, ahora hay una confusión tremenda. Se habla ahora de la pureza en la unión. Cuando yo conocí el Festival de la Unión lo organizó la sección femenina. Y era un grupo y era un festival de cantes y bailes folclóricos andaluces. De la zona. De la zona. O sea que, bueno, no nos pongamos ahora dignos a decir, no, la cuna, la unión y tal, no. La unión, lo que pasa es que, claro, bueno, pues ahí había dinero. Yo siempre digo, hombre, es que el gitano iba y ha cantado el cante por taranto, digo, el cante por taranto, cantado por un gitano, es totalmente distinto. Pero el gitano no ha entrado en un agujero nunca. El gitano lo que hacía es esperar en la cantina al gaché y a los gitanos, que el minero que salía, que tenían dinero, que ganaban dinero, y les cantaban a su manera, gitanados, flamencaos y tal, y bueno, pues tenían éxito, y le cantaban lo que querían. Recuerdo una letra de Taranto, por ejemplo, con el vapor de mi aliento empaño yo los cristales y escribo las iniciales de este amor que a nadie cuento. Y entonces, danos otra cañita de vino, venga, ala. Y emocionaba, pero es así, o sea, que yo cada vez que oigo la unión, la cuna, no, la cuna es toda Andalucía con las aportaciones del norte del flamenco. Ojo, el cante gitano flamenco, como dice Pedro Peña, gitano andaluz, es de Sevilla, Cádiz. De Sevilla, Cádiz, sin duda ninguna. Bueno, no sé si... Sí. Aquí con la alcachofa queda uno mejor. Los granadinos somos muy amantes de la zambra. Y la zambra es un baile que ya se bailaba antes de que Granada fuera tomada por los Reyes Católicos. Sí, pero la zambra es morisca. Sí. Claro, la zambra es morisca, que es otra cosa. Sí, pero en el Sacromonte organizamos una zambra de No te menes. Sí, ya. Y allí María la Canastera nos ha puesto de pie y de perfil a generaciones enteras. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo no lo has metido en tu caminar por la historia del flamenco? Porque no puedo hablar de todo. O sea que yo he hecho un pequeño bosquejo y he dejado cantidad de cosas. Porque claro, la influencia de los moriscos, por ejemplo, sabes que Felipe III en 1709 expulsa a los moriscos de la Alpujarra, sobre todo, que era donde estaban centrados, y en aquella época del puerto de Valencia salieron 150.000 moriscos. Ojo, es una cantidad, pero muchos se quedaron aquí y se hicieron nómadas y utilizaron la Vía de la Plata con los gitanos, y hay cierto misticismo, cierta mestizaje, mejor dicho, aquí ya va mejor la palabra mestizaje, con el gitano del morisco. Y bueno, pues cogieron tradiciones y tal, y de ahí vino la zambra.
la zambra que ellos traían y que bueno, es una tradición, y que luego, claro, el que la revolucionó fue Manolo Caracol, que la teatralizó. Lo que hizo Manolo Caracol fue un espectáculo teatral zambra. Maravilloso, porque de Caracol apenas se ha hablado, pero era un hombre que cantaba de maravilla. No sé si hay algo más. La verdad es que he estado muy a gusto. A lo mejor me he puesto pesado, no pido disculpas, pero he estado muy a gusto aquí charlando y yo soy un conversador, o sea que por lo tanto a mí no me importa hablar. José Ignacio, lo que eres es un hombre extremadamente culto, que nos has entretenido y nos has dado un poco, sobre todo a aquellos que no conocíamos prácticamente nada de flamenco, porque a mí la verdad es que me ha roto totalmente los esquemas, que eran, claro, unos esquemas populares encima muy mediatizados. Y yo creo que aquí hay gente que te ha valorado muchísimo tu intervención, porque veo que tienen un fondo de conocimiento muy importante, pero los que no lo tenemos también te lo agradecemos. Ya, por otra parte, Miguel Ángel me dijo, hombre, una cosa que sea accesible y tampoco puedo entrar en muchas profundidades, ¿no?, del flamenco. Claro, pues nada, darle las gracias y como veo que hay mucho interés, pues en otra ocasión ya profundizaremos más ya en materias específicas. Porque... Bueno, sabéis que podéis contar conmigo cuando os parezca. Muchas gracias, José Ignacio.